En el decreto del 2 de marzo se hizo pública la instalación legítima del Congreso Constituyente. Además, informó que este había sido elegido conforme a la ley del 8 de enero de 1824, así como de acuerdo a lo dispuesto en el Acta Constitutiva de la Federación. En sus 12 artículos se disponían las bases para el funcionamiento de cada uno de los tres poderes. Se contemplaba la inviolabilidad de los diputados, la forma de gobierno republicana, representativa, popular. Es importante destacar que el Congreso, en ejercicio de sus facultades, formaría la Constitución estatal una vez que la federal se encontrara publicada y sancionada, además de dictar las leyes para alcanzar el bien y la felicidad. En cuanto al Poder Ejecutivo, se disponía la existencia de un gobernador, un consejo y se establecían sus facultades. Por su parte, el Poder Judicial de la entidad descansaría en las autoridades que hasta la fecha lo ejercían, esto es, en la Real Audiencia, en el ámbito civil y criminal. De ahí que Jacobo de Villaurrutia, Manuel Campos y Rivas y José Domingo Ruz, por cierto, firmante del Acta de Independencia, terminarían siendo ministros o magistrados fundadores del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México. Jacobo de Villaurrutia fue su primer presidente. También el Real Consulado de Comercio siguió conociendo de las controversias mercantiles, además de subsistir las jurisdicciones especiales que no habían desaparecido con la extinción de señoríos jurisdiccionales y del Santo Oficio de la Inquisición, como los juzgados de indios. Ayuntamientos y corporaciones civiles y militares y eclesiásticas subsistirían mientras se promulgaran las leyes respectivas de cada ramo. Por último, el decreto establecía de manera clara y precisa que los habitantes del Estado de México no podrían ser gravados sino en la proporción que lo fuesen los de los otros estados. Como se puede apreciar, las primeras acciones que emprendió el Congreso Constituyente estuvieron encaminadas a sentar las bases de un nuevo gobierno y brindar certidumbre a la población, en primer lugar sobre las autoridades recién creadas y en segundo lugar se atendían las necesidades más urgentes de la población en lo tocante a la no imposición de contribuciones que dañaran el ya frágil de por sí estado económico de la mayoría de los habitantes de la entidad. El nuevo gobierno estatal dio muestras de madurez al reconocer que era necesario utilizar como base las autoridades existentes en la transición de provincia a Estado, aunado al factor de la amplísima extensión territorial de la entidad, la cual se conformaba con los territorios de lo que ahora es el estado de Querétaro, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México y parte de Tlaxcala, lo que sumaba una superficie aproximada de 113,000 kilómetros cuadrados, con alrededor de 830,000 habitantes y con la Ciudad de México como capital. El más poblado y con el centro neurálgico del país en el interior del Estado. La Constitución Federal fue la primera que seccionó al Estado de Querétaro. Posteriormente, el Estado de Nayarit se creó también por mandato constitucional, pero el primer caso fue Querétaro. Y durante todo el siglo XIX, el Estado de México fue cediendo, perdiendo parte de su territorio para quedar con el actual que tenemos. La Ciudad de México fue la capital del Estado hasta el 4 de enero de 1827, cuando se trasladó a Texcoco, sede propuesta por José María Luis Mora y Carlos María de Bustamante. Esto me lo enseñó el maestro Contla cuando visité Texcoco. Ahí, en Texcoco, se discutió y sancionó la Constitución Política del Estado de México el 14 de febrero de 1827, tardíamente respecto a otros estados de la Unión. Tal como el genio de Ramos Arizpe estuvo detrás del Acta Constitutiva de la Federación, el talento de José María Luis Mora estuvo detrás del decreto del 2 de marzo. De ahí que el Congreso le encargara la elaboración de la Ley Orgánica Provisional para el arreglo del gobierno interior del Estado Libre, Independiente y Soberano de México, promulgada el 6 de agosto de 1824. Paradójicamente para Mora y para Fray Servando, el gobierno y el Congreso mexiquense laboraban y sesionaban en el antiguo Palacio de la Inquisición, la Casa Chata, como se conoce, en la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México. Ahí fueron juzgados, torturados y privados de su libertad. Y, qué paradoja, ahora eran las oficinas del gobierno del Estado de México. Melchor Musquiz tuvo que rentar una casa en la calle del Indio Triste,
cercana a donde está hoy la Suprema Corte de Justicia, en la calle de Correo Mayor. Finalmente, el 9 de septiembre de 1824, el Congreso del Estado nombró a los 6 ministros y al fiscal del Supremo Tribunal de Justicia, y el 28 de marzo de 1825 tomaron posesión, jurando ante el Poder Legislativo y en el mismo Palacio del Santo Oficio. Conocer los orígenes de la Federación nos permite reflexionar respecto a qué hemos hecho con el legado que recibió nuestra generación. ¿Hemos fortalecido el Pacto Federal o se cumplió la profecía del padre Mier de un centralismo dependiente? Es tiempo de reflexionar sobre nuestro federalismo. Los problemas que afectan a los estados deben ser entendidos por los propios estados. Fortalecer a los estados es fortalecer a la Unión. Esta fue la epopeya inicial de nuestro querido Estado de México, el que lleva el nombre de la patria y que ha sido pilar del desarrollo nacional como prepotente existencia moral. ¡Que viva el Estado de México!